Bueno, jóvenes, muchachos, muchachas, buenas tardes. Continuemos aquí ahora con el siguiente tema: ecuaciones algebraicas lineales utilizando determinantes y la muy conocida regla de Cramer. Vamos a ver en qué consiste eso, que continúa lo que veníamos hablando sobre solución de ecuaciones algebraicas. Esta es una técnica, el uso de los determinantes, que está muy dada para sistemas de tamaño pequeñito. Veremos más adelante las razones por las que digo esto. Se basa en usar un concepto que es el concepto de determinante. Supongo que todos ustedes saben lo que es un determinante. Debieron estudiarlo ya hace bastante tiempo en sus cursos de formación básica o en el curso de álgebra lineal. Vamos a recordarlo. Un determinante es una cantidad escalar, número, una cantidad numérica que se obtiene haciendo ciertas operaciones con los elementos de la matriz. ¿De cuál matriz? Pues de la matriz a la que le queramos calcular el determinante. Eso cambia un poquito dependiendo del tamaño de la matriz, pero en general la regla que se usa aplica fácilmente para cualquier matriz. Hay varias maneras de hacerlo. En un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, el determinante siempre se forma con los coeficientes del sistema. Hay que precisar un tema de notación. Si ustedes recuerdan, las matrices siempre se señalan entre paréntesis rectangulares, líneas angulares. El determinante, el concepto de determinante, tiene una notación distinta. Aunque los elementos también tienen una distribución matricial, se señala con dos barras verticales similares a las que se usan cuando hablamos de valor absoluto para una determinada cantidad, pero aquí no significan valor absoluto, significan determinante. O sea que cuando tú tienes un conjunto de datos arreglados matricialmente rodeado por dos barras verticales, eso te está significando que eso se refiere al valor del determinante de esa matriz. ¿Cómo se calcula? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero sin duda que un determinante, al ser un escalar, una cantidad numérica, es una cosa completamente distinta a lo que es una matriz. Bueno, veamos entonces qué opciones tenemos para calcular el determinante de una matriz. Bueno, hay que decir primero que todo que tiene sentido calcular un determinante cuando la matriz es cuadrada. Cuando la matriz no es cuadrada, no representa un sistema de ecuaciones, de n ecuaciones en n incógnitas, en ese caso no tiene sentido calcular el valor del determinante. Ahora, hay varias maneras. Una forma que no sé si se la enseñaron en la primaria o en los primeros cursos de cálculo es la regla de Sarrus. La regla de Sarrus, para quien quiera profundizar en su forma de calcularla, está en este enlace en Wikipedia o en muchos otros enlaces de internet. Es una forma mecánica de calcular el determinante de la matriz que se basa en la operación que vemos aquí en la lámina al lado derecho. El recuadro gris nos delimita una matriz a la que le queremos calcular el determinante. Con la regla de Sarrus lo que hay que hacer es tomar las dos primeras filas de la matriz, A11, A12, A13, y colocarlas en la parte inferior, como se ve aquí. Estas dos filitas que están en esta parte son las dos primeras de la matriz original. También se puede hacer no colocando abajo dos filas, sino cogiendo dos columnas y colocándolas al lado derecho de la matriz, pero la mayoría de los autores lo presentan así y es fácil memorizarlo. ¿Qué se hace con eso? Estas tres líneas azules que van de izquierda a derecha señalan tres elementos cada una. El producto de estos tres elementos más el producto de estos tres elementos más el producto de estos tres elementos nos da una suma. ¿Cuáles son los tres elementos del primero? A11, A22, A33. A21, A32, A13. Y A31, A12, A23. A esa suma se le resta el producto de estas tres líneas, de estos tres elementos, se le resta el producto de estos tres y también se le resta el producto de estos tres. O sea, se hacen tres productos de izquierda a derecha
se hacen tres productos de derecha a izquierda y los azules se suman y a esa suma se le resta lo que sumen los rojos. El resultado que se obtiene ahí, que es una cantidad numérica, un escalar, ese es el valor del determinante de esta matriz. Esa es la forma number one. Calcular el determinante de una matriz usando la regla de Sarrus. Pero si la matriz es más grande, no nos funciona bien. Entonces existe otra forma, que es el uso de los cofactores, o los que llaman otros autores los determinantes menores. Veamos cómo es eso. Si yo tuviera una matriz de 2×2, el cálculo del determinante de 2×2 es trivial, es directo. A11 por A22 menos A21 por A12. Eso está dado por esta forma. Sencillo, casi que se hace de memoria. Pero si yo tengo un determinante de 3×3, entonces voy a acudir a los cofactores de segundo orden. O sea, en un determinante de 3×3, cada elemento tiene un cofactor que es un determinante de 2×2. Por ejemplo, el A11 tiene como cofactor el determinante de 2×2 que no incluye ni su fila ni su columna, y así sucesivamente. Entonces el determinante de un sistema de 3×3 se puede calcular con esta expresión: A11, es decir, el primer elemento de la primera fila, multiplicado por su cofactor o su determinante menor. A12, aquí con signo negativo, es decir, se pone aquí positivo, negativo, positivo. Eso es por fórmula, se alternan los signos empezando por un positivo, siguiente negativo, siguiente positivo, y si son más elementos se sigue alternando hasta que se terminen los elementos. Aquí, como son solo 3, más, menos, más. Esos tres signos son algebraicos y son diferentes a los signos que tienen los elementos propiamente dichos. Porque, por ejemplo, si esta cantidad fuera menos 5, entonces aquí quedaría más menos 5. Si esta cantidad fuera menos 8, aquí quedaría menos menos 8, y así sucesivamente. Entonces se toman los tres elementos de la primera fila, que son los que tengo antecediendo cada producto aquí, aquí y aquí. Y a cada uno de ellos se le multiplica por un determinante de 2×2, y ya sabemos que los determinantes de 2×2 se calculan con esta expresión, que son determinantes cofactores. Entonces el cofactor de A11 es el subconjunto del determinante original, donde no está incluida ni la fila ni la columna del elemento A11. A22, A23, A32 y A33, que es lo que está aquí. El cofactor de A12 está compuesto por un determinante que es un determinante de 2×2 que no incluye ni la fila 1 ni la columna 2. Entonces está compuesto por estos cuatro elementos, como se ve aquí: A21, A23, A31, A33. Y el cofactor del tercer elemento, A13, no incluye ni la fila 1 ni la columna 3, y está dado por estos cuatro elementos, que es el que vemos acá. Como cada uno de esos tres cofactores de 2×2 se calcula con una simple operación matemática, pues ahí tenemos el cálculo del determinante general del sistema mediante una operación de sumas y restas. Entonces, con base en este concepto, pasemos entonces a la regla de Cramer. La regla de Cramer sí es la regla que nos permite decidir cómo se resuelve un sistema de ecuaciones de 3×3. Lo que acabamos de ver es cómo se calcula el determinante del sistema de 3×3. Pero es que lo necesitamos porque la regla de Cramer me dice que cada incógnita del sistema se calcula dividiendo un determinante especial sobre el determinante del sistema. Este que está aquí abajo es el que acabamos de calcular en la lámina anterior. Este que está aquí arriba se calcula igual, pero tiene una forma un poquito distinta, porque para la incógnita 1 lo que hemos hecho en el determinante del numerador es reemplazar la columna 1 por los términos independientes del sistema. Si fuera la incógnita x2, el denominador sigue siendo el determinante del sistema, pero en la parte de arriba se reemplazaría la columna 2 por los términos independientes del sistema. Lo vamos a mostrar completo en la siguiente lámina. Por ejemplo, si yo tuviera este sistema, tres ecuaciones en x1, x2 y x3, para resolverlas
Si lo represento matricialmente lo tengo de esta manera. Me da esta expresión que es apenas lo que ya conocemos. Ahora, ¿cómo es la solución? Bueno, veamos. Primero tengo que calcular el determinante del sistema. El determinante del sistema es calcular el determinante de estos 9 números, que me da de la siguiente manera. Para poderlo hacer, voy a calcular el cofactor de 0,3, que es este determinante de 2 por 2, el cofactor de 0,52, que es el determinante de estos dos elementos y estos dos, y el cofactor del tercer elemento, que son estos 4. Pues el determinante de 2 por 2 conformado por estos 4 elementos. Entonces el A1, el cofactor del primer elemento, me da 1 por 0,5 menos 0,3 por 1,9. Eso da menos 0,07. El cofactor del segundo elemento es 0,5 por 0,5 menos 0,1 por 1,9. 0,5 por 0,5 menos 0,1 por 1,9. Recordemos que como estamos haciendo el segundo cofactor, no se incluye ni esta fila ni esta columna. Por eso son estos 4 los que intervienen acá. Y el tercer cofactor, siguiendo la misma regla, excluye la primera fila y la tercera columna, y por lo tanto está conformado por estos 4 valores. Cada uno de estos 3 cofactores, como ya sabemos, es una operación trivial, y aquí tengo los valores de cada uno de esos cofactores. Entonces, como sabemos que el determinante es A11 por el primer cofactor por su cofactor, menos A12 por su cofactor, más A13 por su cofactor, y esos cofactores ya los tengo calculados como números. Lo hicimos en la lámina anterior, ¿verdad? Entonces, el determinante es una operación aritmética que conduce o que se reduce al valor menos 0,0022. Ahí ya tengo el denominador que voy a usar en las expresiones de la regla de Cramer. Entonces ya puedo pasar a aplicar la regla de Cramer. Ya habíamos dicho que la regla de Cramer para la incógnita 1 consiste en tomar el determinante del sistema original, reemplazarle la primera columna por los términos independientes y dividirlo entre el determinante del sistema. Para la siguiente incógnita se hace lo mismo, pero se reemplaza la columna de la incógnita en cuestión por los términos independientes. Y para la tercera incógnita se reemplaza la tercera columna, porque estamos hablando de x3, por los términos independientes. El denominador en todos los casos es el determinante del sistema, que ya sabemos que nos dio menos 0,0022. Entonces cada uno de los 3 determinantes de los numeradores de estas expresiones hay que resolverlo. ¿Cómo? Pues con la misma expresión con la regla de los cofactores. Siendo un determinante de 3 por 3 se aplica exactamente igual. No vamos a hacer aquí la expansión de cálculo de cada uno de esos 3 determinantes, porque nos toma un tiempo que no vamos a gastar innecesariamente haciendo sumas y restas. Ustedes lo pueden verificar por su propia cuenta en estos ratos de tranquilidad y esparcimiento que tenemos en estos días. Y vamos a encontrar que este primer determinante nos va a dar esta cantidad, que al dividirla entre el determinante del sistema nos da un valor de menos 14,9, que es la solución para la incógnita x1. Menos 29,5 en el caso de la incógnita x2 y 19,8 en el caso de la incógnita x3. Como nos volamos los cálculos de este determinante, de este y de este, pues pasamos directamente a las respuestas, pero porque ya yo lo tenía, o sea, el ejercicio ya está planteado. Pero resolver este determinante de 3 por 3 o resolver este implica aplicar la regla de los cofactores en cada caso. Bueno, ¿qué pasaría si esto fuera de 4 por 4? Hércules, entonces sale este muñequito, porque de 4 por 4 no decía, bueno, si es de 4 por 4 y yo aplico la regla de los cofactores, entonces cojo los 4 elementos de la primera línea de la matriz y cada uno tiene su cofactor de 3 por 3. Ah, pero el de 3 por 3 son 3 elementos y cada uno tiene su cofactor de 2 por 2. Entonces es ¿cuántos determinantes de 2 por 2 voy a resolver? 3 por 4, 12. Para cada determinante de 4 por 4. Imagínense qué pasa si el sistema tiene 5 por 5. 5 elementos, cada uno tiene un cofactor de 4 por 4, y cada cofactor de 4 por 4 implica 4 cofactores de 3 por 3.
y cada cofactor de 3 por 3 implica 3 cofactores de 2 por 2. 5 por 4 por 3, 5 por 4, 20 por 3, 60 cofactores de 2 por 2. De 10 por 10, un sistema de 10 por 10, 10 por 9 por 8 por 7, etcétera. Es una cantidad enorme de cofactores de 2 por 2 que, si bien cada uno de ellos es elemental, es un montonón de trabajo para hacerlo a mano. Naturalmente esto no está concebido para resolverlo a mano. O si lo vas a hacer a mano, no te pases de piña con el número de ecuaciones. Ahora bien, uno no maneja el número de ecuaciones. El número de ecuaciones se los da el problema que quiere resolver. Por lo tanto, con sistemas de más de 3 ecuaciones, esta regla de Cramer no es muy práctica. Se puede sistematizar, se puede desarrollar un programa para que calcule los determinantes. De hecho, el problema de cálculo de un determinante de n por n es un problema computacionalmente interesante, pero realmente en el terreno práctico uno se va más bien por otras alternativas que no las hemos visto, que son las que vienen en los temas en los videos siguientes. Alternativas que suelen ser descritas como más eficientes, aunque yo diría menos canzonas que la de los determinantes, y más fáciles de sistematizar, que son las alternativas o los métodos de eliminación de incógnitas. Fíjate que volvemos al método gráfico, que cuando hacíamos el método gráfico donde se cortaban las dos líneas para dos ecuaciones con dos incógnitas, ahí lo que estábamos haciendo era eliminando una incógnita. O si ustedes recuerdan el álgebra de tercero bachillerato, aquella que se estudiaba con el libro de Aurelio Baldor, eso de eliminar una incógnita y reemplazar la anterior, y ya tengo dos, y con esas dos reemplazan la anterior y ya tengo las tres. Ese es el método de eliminación. Ahora, eso utilizado con la notación matricial de un sistema de ecuaciones simultáneas nos va a dar la ventaja de que lo podemos sistematizar con un algoritmo. Ahí tenemos procesos o métodos como el de la eliminación simple de Gauss o la eliminación de Gauss-Jordan, que ustedes debieron haber usado ampliamente en el curso de álgebra lineal, pero que aquí vamos a recordar y vamos a condimentar con un par de algoritmos para que podamos ver cómo se puede hacer eso por computadora. Bien, creo que con esto terminamos el proceso de explicación de la regla de Cramer. Subiré a la plataforma un par de ejercicios para que ustedes resuelvan y apliquen, y estaré muy atento a sus comentarios, a sus preguntas. No olviden que tenemos un grupo de WhatsApp que está disponible 24 horas en tanto yo esté despierto, así que siéntanse en la total libertad de escribir, de consultar, de mandar correo, de comunicarse como deseen. Si necesitan llamarme por teléfono, pues en el grupo de WhatsApp está mi número. No duden ni un segundo en hacerlo. Lo importante aquí es que podamos avanzar de una manera razonablemente cómoda, que podamos aclarar las dudas, que podamos discriminar los temas, y que no nos atrasemos, porque este proceso que envuelve al mundo hoy en día con el tal famoso coronavirus puede tomarse algo de tiempo, quizás unas cuantas semanas, y tenemos que protegernos al máximo porque no estamos muy lejos de sufrir un riesgo como el que están sufriendo hoy en día los italianos, que a pesar de ser un país muy desarrollado, están pasando graves aprietos con el tema de los contagios. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Buena tarde.